Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es viernes 26 de abril y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distanciaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la Buena Nueva, la Palabra de Dios. Para hoy, viernes 26 de abril, el primer viernes de esta octava de Pascua. Mis hermanos y mis hermanas, en esta semana hemos escuchado cómo el Señor Jesucristo resucitado se aparece a sus discípulos. Hoy hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo del 1 al 14, donde el Señor se le aparece a algunos discípulos que habían vuelto a su vida pasada. Qué terrible es volver a nuestra vida pasada. Si ustedes escuchan, dice el evangelista: después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a las orillas del mar de Tiberíades. Este mar de Tiberíades no es exactamente un mar, eso es un lago. Es el lago de Galilea o el mar de Tiberíades. Pero en la época de Jesús, a una afluente de agua bastante extensa, bastante grande, se le llamaba también mar. Pero hoy en día sabemos que es un lago, el lago de Tiberíades. El Señor se manifiesta de esta manera. ¿Quiénes estaban? Estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los dos hijos del Zebedeo y otros dos discípulos. 7 personas. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Vea qué interesante esto. Pedro es la cabeza de los apóstoles. De hecho, algunos dicen que la palabra papa es un acróstico que significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. La lista de los apóstoles que nos entrega a nosotros el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, o San Lucas capítulo 9, siempre pone primero a Pedro.
siempre que se va a hablar acerca de los apóstoles, Pedro es el primero que toma la palabra, el que aparece, el que toma la vocería, porque el Señor Jesucristo le dio a Pedro aquella misión de gobernar, de dirigir, de ser piedra, el fundamento apostólico, la cabeza de los apóstoles. Sin embargo, vea lo que hace Pedro. Pedro dice, voy a pescar. ¿Qué era Pedro antes de que el Señor lo llamara? Un pescador. Y ahorita Pedro, que ha vuelto nuevamente al pueblo de donde él era, porque este pueblo de Tiberíades, este pueblo era el pueblo del cual pues vivía Pedro. Pedro vivía en Cafarnaúm, y Cafarnaúm quedaba a orillas del mar de Galilea o el lago de Tiberíades. ¿Y qué hacía Pedro antes de que lo llamara el Señor? Pues era un pescador. Y Pedro dice, voy a pescar. ¿Qué hizo Pedro? Vuelve a su vida pasada. Hermanos y hermanas, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, siempre vamos a volver a nuestra vida pasada. Sin embargo, la Biblia dice que la condición postrera será peor que la primera. Si nosotros volvemos a nuestra vida pasada, hermanos, nuestra condición será una condición terrible. Menos mal que el Señor salió al encuentro de Pedro y de estos apóstoles. Sin embargo, escuchemos lo que dice el evangelista. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca. Es decir, Pedro no solamente decide volver a su vida pasada, sino que está arrastrando, está llevando, está incentivando, está haciendo que los otros apóstoles también hagan lo mismo, que se dediquen a lo que se dedicaban antes de conocer al Señor, olvidando de una o de otra manera la misión que el Señor Jesucristo les había encomendado. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando nosotros volvemos a nuestra vida pasada? Dice que aquella noche no pescaron nada. ¿Qué significa? Que los frutos no están en el pasado. Si nosotros volvemos a nuestra vida anterior, antes, a lo que nos dedicábamos antes de conocer al Señor, no vamos a dar ninguna clase de fruto, porque el fruto no está ahí. Esta noche no pescaron nada. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre hace la diferencia. Dice el versículo 4, cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla. El Señor estaba en la orilla, porque el Señor siempre va en busca de la oveja perdida. El Señor en este caso va en busca de aquellos apóstoles que habían vuelto a su pasado. Dice que los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron ipso facto, inmediatamente, contundentemente, sin vacilar, no. No hubo otra respuesta, no. ¿Tienen algo de comer? No. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada, porque en el pasado no se encuentran los frutos. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Vea qué interesante esto. El Señor Jesucristo estaba enseñándoles a pescar a unos pescadores. Echen la red a la derecha. Ya nosotros podemos ver un vestigio de esto en San Lucas, en el capítulo 5, cuando el Señor le dice a los apóstoles que remen mar adentro. Pedro le dice, maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Lucas capítulo 5, versículos 5, 6 y 7. Ahorita, después de la resurrección, el Señor vuelve a hacer lo mismo. Pero esta vez les dice hacia qué dirección van a tener fruto. No a la izquierda, no a la parte negativa. Echen la red a la derecha, dice el Señor. Ellos, que no sabían que era Jesús, echaron la red a la derecha de la barca y encontraron, dice el evangelista, la echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Cuando ellos vivieron ese momento, cuando estaban viviendo este acontecimiento, recordaron lo que les había sucedido. Según Lucas capítulo 5, versículo 5 en adelante,
Y el discípulo amado, ojo con esto, que eso es importantísimo. El discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro, es el Señor. El discípulo amado, aquel que lo amaba profundamente, con un corazón unido, filial al de Jesús, es el que lo reconoce. Nosotros podemos reconocer a Jesús solamente si lo aprendemos a amar, solamente si estamos unidos a Él. Dice que cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso su vestido. En la traducción que hemos leído del misal dice que no tenía pues su túnica. La Biblia Jerusalén dice pues estaba desnudo. Si nosotros entramos en la cultura de los judíos, sobre todo los pescadores, muchos pescaban totalmente desnudos para poder pues manipular las redes de una manera mejor, que no se fueran a enredar, no se fueran a ir al mar. Este era el caso de Pedro, que era un pescador que sabía lo que hacía. No había tenido fruto porque había vuelto a su pasado y el Señor no lo quería ahí. El Señor quiere que él sea pescador de otra manera, por eso le va a dar una gran lección. ¿Qué hizo Pedro al escuchar que es el Señor? Se lanzó al mar. Si usted se ve alguna película por ahí de esas que hacen muy hermosas, algunas productoras de cine, Pedro se lanza, se pone la túnica, se lanza porque quiere ir a tener ese encuentro personal con el Señor. Ya lo había negado 3 veces, ya el corazón de Pedro estaba compungido, estaba triste, quería tener ese encuentro con Jesús, quería ver al Señor, tal vez para pedirle perdón. Se lanza inmediatamente para adelantarse a los demás apóstoles, porque Pedro es la cabeza de los apóstoles. Dice que los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y un pan. Vea lo delicado que es Jesús, que no solamente les enseña a pescar, que no solamente les está diciendo dónde pueden encontrar fruto, sino que les tiene preparado almuerzo. Saben que no han pescado nada, que están cansados, que están agobiados, que ya han agotado sus fuerzas humanas sin dar ningún fruto, y el Señor les tiene una comida, y esta comida simboliza la Eucaristía: pescado, pan, y les tenía ahí preparado, dice, sobre unas brasas. Le dice Jesús, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, es decir, tienen que poner en las manos del Señor el fruto de su trabajo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, y dice el número 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Un milagro para estos pescadores. Jesús les dice, vengan y coman. Vea qué interesante esto. No solamente les prepara la comida, sino que los invita a comer. Y cuando un judío invita a otra persona a comer, a sentarse con él en la mesa, lo está haciendo parte de su propia familia. Aunque lo habían abandonado, aunque lo habían negado, aunque habían corrido, aunque habían huido, aunque lo habían dejado solo, aunque el Señor en el momento de la crucifixión murió solamente ahí en la cruz con su mamá, algunas mujeres, el discípulo amado, sin embargo el Señor los vuelve a asociar a su misión. Pero también les da de comer, ¿por qué? Si usted lee la Biblia por allá, en el profeta, la vida del profeta Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Si usted lee la vida de Elías, un ángel despierta a Elías y le dice, Elías, come, porque el camino que viene es muy largo y necesitas fuerza para poder resistirlo. El Señor aquí también le está diciendo a los apóstoles, coman. ¿Por qué? Porque viene una misión para ellos que necesitan estar alimentados. Si nosotros queremos estar alimentados para la misión, tenemos que alimentarnos del pan de vida, y el pan de vida lo encontramos en la Eucaristía. Dice la Biblia que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor, que estaba resucitado. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y del mismo modo el pez, signo, se lo repito, de la Eucaristía. Esto fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Ojalá que nosotros hoy
podamos hacer un estudio de nuestra vida y podamos pensar hacia dónde estamos caminando. ¿Será que estamos caminando hacia nuestra vida del pasado? ¿Queremos volver al pasado? Perdónenme en esas expresiones bíblicas, como el perro que vuelve al vómito o el cerdo que vuelve al lodo. ¿Será que queremos volver al pasado o estamos caminando hacia un encuentro con Jesús resucitado, que lo encontramos en la Iglesia Católica y nos alimentamos de Él en la Santa Eucaristía? Ojalá que nosotros estemos caminando hacia el resucitado. Ojalá que nosotros lo busquemos a Él a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre que no claudiquemos en nuestra fe, que no volvamos a nuestro pasado. Pidámosle a nuestra Madre que nos tome la mano y nos lleve para tener un encuentro con su Hijo Jesús y estando unidos con Él, demos frutos al 100 por 1. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 117, versículo 1 y versículo 4. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy, viernes, este viernes de Pascua, mis hermanos, donde debemos volvernos al Señor, pedirle al Señor que nos dé un arrepentimiento de corazón y podemos volver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Hermanos, yo me tengo que ir, pero no me quiero ir sin recordarle las dos cosas que les he venido recordando siempre. La primera, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hacen? Dando 5 pasos. Primero, suscríbase a mi canal activando la campana. Segundo, reproduzca el video. Tercero, dele me gusta, o si no le gusta, dele no me gusta. De igual manera me está ayudando. Cuarto, guárdelo, ahí dice guardar. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosa, queremos llevar a Jesús hasta la pantalla grande, hasta el cine, hermanos. Queremos hacer una película católica de evangelización y tenemos una campaña que se llama $1 para la evangelización. Si los más de 136,000 suscriptores que tenemos en este canal de YouTube donaran $1 una única vez en su vida, tendríamos el dinerito para poder rodar esta excelente película católica y muchas personas conocerían al Señor y se convertirían a la fe católica. Yo los invito a que me colaboren a evangelizar este mundo que tanto lo necesita. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vamos a prepararnos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.